Y voy a comenzar a hablar acerca de la sanidad de la paternidad. Nosotros hablamos de paternidad, pero realmente desconocemos qué significa la paternidad. Sabemos mucho a través de la ciencia lo que es maternidad. A través de la ciencia pues se ha descubierto aspectos maravillosos de tener un hijo. Cómo hay una conexión entre la mamá, el bebé, cómo el bebé cuando está en el vientre de su madre escucha los latidos de corazón de su mamá y eso lo tranquiliza, lo relaja. Cómo ellas se conectan con el bebé desde que está desarrollándose. La maternidad es algo extraordinario, es algo fantástico, es algo asombroso. De hecho, en la Biblia dice que es un misterio cómo se forman los huesos dentro del vientre, ¿no? Cómo se van formando los huesos, cómo se forman los tejidos, cómo se forman los órganos, cómo se forma la piel, cómo se va formando todo. Aunque la ciencia nos pueda explicar eso, es un misterio. Cómo un ser dentro de otro ser se va desarrollando y se va haciendo completo. Entonces, la maternidad es de uso exclusivo de las mujeres. Siéntase usted mujer bendecida y llena de privilegios si usted es mamá. Si usted es mamá, siéntase bendecida, es una gran experiencia. Espero que haya sido así para ti. Ahora, nosotros los hombres no fuimos diseñados para la maternidad. Nosotros no sabemos qué es dar leche, qué es lactar, qué es amamantar, no lo sabemos, no alcanzamos a imaginarnos eso, mucho menos nos alcanzamos a imaginar qué es tener un ser vivo dentro de nosotros, no lo imaginamos. Yo puedo tratar de utilizar mi mente ahora y tratar de imaginarme, pero le quiero decir que lejos de mi imaginación está el sentir a un bebé dentro, ¿no? Un bebé que se está formando. Cuando ellas dicen se movió, dio una patadita, se volteó, entonces duerme para el otro lado porque está incómoda. Es una experiencia de la mujer. Por eso, hoy que vemos en una época donde la gente está cambiando su tendencia sexual, donde la gente vemos por fuera una imagen de un hombre, pero no es un hombre, o vemos la imagen de una mujer, y tenemos tanta confusión ahí en ese tema. Yo le quiero decir que yo puedo cambiar mi aspecto físico, pero yo fui diseñado como hombre para ejercer la paternidad y la mujer fue diseñada como mujer para ejercer y desarrollar la maternidad. Le quiero decir que la maternidad es algo muy complejo. Está llena de responsabilidades, está llena de sacrificios la maternidad. La mujer cuando comienza a crecer esa barriga, ella comienza a sufrir un proceso donde ella aporta sus nutrientes, sus vitaminas, ella comienza a descalcificarse, a descompensarse, porque el bebé va demandando y va absorbiendo no solo lo que ella come, sino las reservas que tiene la mujer. Ahora, lo más tremendo de esto es cuando llega el momento del alumbramiento, los dolores de parto. Si nosotros los hombres con un dolor de cabeza o una gripa normal, muchos de nosotros ya nos sentimos indispuestos, ya creemos que es el fin de todo. O sea, si con un dolor a veces tan básico el hombre se reduce y la mujer tiene la capacidad de soportar uno de los mayores dolores que un ser humano puede resistir, y es el dolor de dar a luz. Es una cosa impresionante. Gracias a Dios, yo como hombre no lo voy a tener que vivir, ni usted seguramente como hombre, porque esto fue diseñado exclusivamente para la mujer. Así que la maternidad pertenece ¿a quién? A la mujer. Y la paternidad, que conocemos muy poco, que es muy compleja, pertenece exclusivamente al hombre. Entonces, para que sentemos un precedente allí y coloquemos una base sobre lo que vamos a hablar, yo como hombre puedo esforzarme por desarrollar una maternidad, pero no fui diseñado para eso.
La mujer se puede esforzar por desarrollar una paternidad, pero ella no fue diseñada para eso. Le voy a poner un ejemplo. Usted ponga un carro de Fórmula 1, póngalo en una pista especialmente adecuada para transitar a velocidades de 300 kilómetros por hora, y ese carro que fue diseñado, que fue un carro pegado al suelo. Usted sabe que hay ellos miden la velocidad y hay unas fuerzas cuando se da una curva, por ejemplo, cuando está la centrípeta y la centrífuga que empuja hacia afuera, la centrípeta hacia adentro. Entonces, estas fuerzas, ellos estudian que el carro tiene que ir bien pegado al piso, cómo coge las curvas, qué tipo de neumático, de caucho debe ponerse según la temperatura ambiente. Bueno, ese carro fue diseñado para eso, para correr en esas pistas. Que de hecho ahora por el COVID no hay fórmula. Y creo que este año no va a haber Fórmula 1. Entonces, ese carro fue diseñado para ese trabajo. Ahora, usted tome un tractor y tráigalo a esa pista y se va a dar cuenta que ese tractor en una pista es totalmente obsoleto, es inútil, no sirve para nada. Un tractor no fue diseñado para andar a 300 kilómetros por hora. Ahora, tomemos el carro de Fórmula 1 y pongámoslo en el campo, en un terreno lleno de piedra, lleno de ramas, lleno de árboles, lleno de pasto. Coloque usted un carro de esos en medio de ese terreno y se va a dar cuenta lo inútil que es, porque ese carro no fue diseñado para ese terreno. De hecho, los carros cuando son muy bajos y llegan y se encuentran con algún tipo de, le decimos aquí un policía acostado o le pusimos aquí un reductor de velocidad, si el carro es muy bajo pasa en las ruedas delanteras pero se queda atascado. Entonces, exactamente eso ocurre con la maternidad y con la paternidad. Dios, cuando hizo al hombre, le dio la paternidad. Cuando Dios hizo a la mujer, le dio la maternidad. Entonces, cuando una mujer se ve enfrentada sola a criar hijos, sin un hombre, sin un esposo, sin una figura paterna, como ella no fue diseñada, ella va a desfigurar su personalidad. Ella no fue diseñada para ser papá. Ella no fue diseñada para lo que el papá tiene que hacer en el hogar. Entonces tendrá que deformar su carácter para asumir un rol que a ella no le corresponde. De igual manera, si el hombre se queda sin esposa y tiene que levantar unos hijos, no tiene la capacidad dada por Dios para ser mamá. Usted me puede decir, yo conozco mujeres que fueron buenos papás. Sí y no. Intentaron y aplaudimos eso. Y muchas mujeres se esforzaron pero haga memoria y se va a encontrar normalmente con una mujer amargada, con una mujer frustrada, con una mujer resentida, con una mujer dolida, porque ella no fue diseñada para eso. Ahora, como la mujer no fue diseñada para la paternidad, nosotros no fuimos diseñados para la maternidad. De hecho, hay tantas cosas que mi esposa le aporta a mi hijo que yo no le aporto. Y hay tantas cosas que yo le aporto a él que mi esposa no le aporta. Pero ¿qué ocurrió acá? El hombre durante muchos años perdió la paternidad. Venimos de generaciones donde la paternidad es un sinónimo de irresponsabilidad, es un sinónimo de ausencia, es un sinónimo de machismo, es un sinónimo de un semental que embaraza y luego abandona, es un sinónimo de irresponsabilidad. Eso, cuando nosotros hablamos del Día de la Madre, tenemos un concepto de abnegación, de sacrificio, de la que nos cuida, de la que nos protege, etc. Pero cuando hablamos de padre, muchos el concepto de paternidad es un hombre indiferente, es un hombre frío, es un hombre ausente, es un hombre que no abraza, es un hombre que no besa, es un hombre que no exterioriza, es un témpano de hielo. Entonces, venimos de generaciones donde la paternidad se destruyó. Y así como es de difícil la maternidad, es muy difícil, así igual de difícil es la paternidad. Sino que, ¿qué ha ocurrido acá?
hemos subestimado la paternidad. No le hemos dado el valor a la paternidad que realmente se merece. Escúcheme. ¿Por qué? Porque hay dichos que dicen que madre es una y padre es ¿qué? Cualquiera. Creemos que ser un buen papá es fácil. No es verdad. No sé cuántas veces he tenido yo momentos de frustración porque he querido ser un excelente papá para mi hijo, pero a veces no tengo ni idea. A veces voy a mi base de datos y no encuentro el cómo. Y es allí donde voy a mi manual de vida, la palabra del Señor. Y es allí donde yo voy a la palabra y voy a Dios y le digo, Dios, no sé cómo ser un buen papá. No lo sé. Porque ser papá se ha entendido que es simplemente el que provee y lleva la comida a la casa. Pero es mucho más complejo que eso. Ahora, tenemos un problema nosotros los papás de conexión con nuestros hijos. Hay papás que no se saben conectar con sus hijos porque a ellos tampoco les enseñaron a conectarse con su papá. Hay un problema de conexión allí. Entonces, yo le puedo hablar y le puedo decir, si yo tengo un cable eléctrico que me conecta un aparato al toma de energía y ese cable tiene por dentro unos filamentos que están rotos, en algunos momentos ese aparato funcionará, pero en otros dejará de funcionar porque hay una mala conexión. Entonces hay papás que no tienen una buena conexión con sus hijos, no saben conectarse, se conectan intermitentemente, por momentos. Entonces el hijo que va recibiendo esa descarga emocional tan vacía, sencillamente va entendiendo que esa es la paternidad. Paternidad en la casa es el ogro, el que no se le puede decir nada. Paternidad a veces es el papá que es como indiferente, que nunca dialoga, nunca aconseja, nunca hay una palabra de exhortación. Mire, lo voy a decir con tristeza. En la gran mayoría de las iglesias cristianas hay más mujeres que hombres. Y debería ser al contrario. Debería ser más hombres que mujeres o parejo. ¿Por qué? Porque al que llama la Biblia a ser el sacerdote de la casa es al varón. Porque es responsabilidad en la paternidad ser el sacerdote, ser el que motiva a mi hijo a orar, el que motiva a mi esposa, el que da ejemplo. Pero nos enseñaron que paternidad es ser fresco, es ser relajado, es ser mujeriego, es ser machista, es gritar, es ser autoritarista, es ser una persona amargada. Nos enseñaron un concepto tan nocivo de la paternidad que mucha gente no quiere ser papá. Ahora, permítame decirle algo más. El machismo es el hijo malo del feminismo matriarcal. El feminismo matriarcal produjo al machismo y ambos son desviaciones de la verdad. Ni el feminismo ni el machismo agradan a Dios. Escúcheme, no agrada a Dios un hogar dominado por una mujer, donde hay un matriarcado, donde ella es la que domina, donde ella es la que manda, donde ella es la que tiene la última palabra. No es el orden del Señor. El orden del Señor es que la mujer se sujete a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer, dice la Biblia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, una desviación de la verdad es el feminismo. ¿Cuándo ocurre el feminismo? Cuando hay una escasez o hay ausencia de liderazgo y de autoridad de hombre. Cuando no hay un hombre que tome las riendas del hogar, cuando no hay un hombre que ponga la cara, cuando no hay un hombre que asuma la dirección de su hogar, muchas mujeres, al encontrar un hombre sin carácter, toman ellas las riendas, que no es lo correcto. Ahora, hay otras que son usurpadoras, que le quitan al hombre el poder, pero en muchos casos es el vacío de la autoridad del hombre. Entonces la mujer llena ese vacío a través de algo que se llama un matriarcado. De hecho, hay familias donde la abuela era la matrona y las hijas matronas, y es un legado de un matriarcado. Escúcheme este concepto. ¿Por qué en nuestro país hay grupos ilegales al margen de la ley? Uno de los factores es que estos grupos ilegales al margen de la ley operan
en lugares donde hay ausencia de Estado, donde el Estado no llega, donde el Estado no ayuda, donde el Estado no aporta, donde no hay hospitales, donde no hay carreteras, donde no hay escuelas, no hay internet, donde hay todos estos elementos y muchos más. Allí es el caldo de cultivo perfecto para que existan grupos al margen de la ley que están en desacuerdo con un Estado ausente. Entonces, en muchos hogares, la mujer tiene un esposo que no toma la iniciativa, que no busca a Dios, que no hace lo que tiene que hacer, y finalmente ella se ve obligada a tomarlo, en algunos casos. En otros, viene de una línea generacional de matriarcado, donde mamá manda, donde mi abuela manda y donde yo mando. Entonces, para poder mandar, me consigo un hombre débil de carácter al cual yo como mujer pueda dominar. Entonces, el feminismo no es la verdad de Dios. Ahora, el feminismo dio un hijo malo que se llama el machismo. Y a su vez el machismo dio una hija mala que se llama el feminismo. Entonces, muchas mujeres son feministas cansadas de tipos machistas. Eso es verdad. Tipos machistas que atropellaron, generaron en muchas mujeres ese resentimiento y se volvieron como feministas. Ahora, hablemos del machismo. El machismo es una cosa tan difícil a veces de entender, porque se ha confundido machismo con autoritarismo y con autoridad. El machismo no tiene nada que ver con el orden de Dios. La Biblia dice que yo soy cabeza de mi mujer, no para enseñorearme de ella, sino para dirigir el hogar y dar cuentas al Señor. Finalmente, Eva peca primero, hace pecar a Adán, pero Dios llama cuentas a Adán. Yo soy consciente que tengo una responsabilidad delante de Dios. Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento de dónde tú vienes. ¿Qué tipo de papá y de mamá tuviste? ¿Cuál es tu referente de hogar? Seguramente vas a encontrarte de generaciones donde fue un matriarcado, donde la mamá dominaba y había un hombre al lado sin carácter que tomó una postura de no me importa. Permítame decirle algo en cuanto a la comunicación entre el hombre y la mujer. Somos tan diferentes el hombre y la mujer que quiero leerle algo acerca de la comunicación. Cuando yo digo algo, la mujer lo interpreta de una manera y cuando ella dice algo, yo lo interpreto de otra manera. Voy a poner unos ejemplos. La comunicación no es la misma actividad en el hombre y en la mujer, ¿no? Entonces, cuando una mujer dice, en 15 minutos estoy lista, usted como hombre, ¿qué está pensando en este momento? Seguramente te sonreíste. En 15 minutos no es verdad. El hombre, ¿qué piensa? Cuando ella dice, en 15 minutos estoy lista, el hombre piensa, alcanzo a dormir, a ver tele, a afeitarme antes de que esté lista. Cuando una mujer le hace una pregunta a un hombre, esta es una pregunta cargada de maldad, porque si el hombre no sabe contestar, se va a meter en tremendo lío. Ella le pregunta a su esposo, ¿cómo quedé? ¿O cómo me veo? Para el hombre le está haciendo una encuesta. Él tiene que responder bien o mal. Si el tipo no responde correctamente, va a tener serios problemas con su mujer. Ella en realidad no le está pidiendo cómo me veo, cómo quedé. Ella le está diciendo a él, estoy hermosa, estoy linda, ¿te parezco atractiva? Pero el hombre que entiende la información de una manera diferente, le dice a ella, bien. Ese bien le va a generar una cantidad de conflictos a él, porque la comunicación entre el hombre y la mujer son actividades distintas. Por ejemplo, una mujer dice, me quiero morir porque se me partió una uña. Es una expresión que no debería utilizar una mujer cristiana. Simplemente estoy colocando un ejemplo. Me quiero morir. Y entonces el hombre recibe esa información, la decodifica y él dice, ¿será que mi mujer tiene pensamientos suicidas? No, ella no quiere suicidarse, es un decir de ella. Por ejemplo, ella te dice a ti, ay amor, qué rico un cono o un helado de tal lugar. El hombre decodifica esa información. Ella que le está diciendo, quiero que me compres un helado, quiero ir a ese lugar. El hombre decodifica eso y el hombre le dice, no, te voy a llevar a tal lado porque es más cerca. Ella no quería ir al más cerca, ella quería donde ella quería. Pero son tipos de actividades diferentes.
Por ejemplo, ella dice, es más caro allá, pero él dice es más cerca. Pensamos diferentes. Cuando una mujer te dice a ti como hombre, no me pasa nada, hermano, preocúpese, le pasa todo. Cuando una mujer te dice, a mí no me pasa nada, hermano, busque ayuda. Entonces, en ese lenguaje tan diferentes que somos, cuando al hombre está tratando de ser un buen papá y no lo dejan, el hombre toma una postura que es muy rara, extraña que tenemos nosotros, y es nos cerramos. Nos cerramos. La mujer cuando ella va a la oficina o va al trabajo y de pronto alguien le dice, ay, pero como tenés el cabello descuidado, ¿no? Entonces ella toma ese comentario, se enoja, pero ella va a resolver su cabello descuidado. Va a ir a la peluquería, se va a hacer cortar el cabello, se va a hacer de pronto un tinte, se va a hacer yo qué sé, algo en el pelo. Pero cuando usted le dice a un hombre, como estás de gordo, ¿no? Él automáticamente se cierra. Y eso es raro en los hombres. Se cierra. No va a luchar por rebajar. Antes se va a deprimir y se va a abandonar a su gordura. Somos seres diferentes. Entonces, cuando un hombre está ejerciendo la paternidad y comienza a recibir críticas y comienza a recibir de parte de la mujer o de parte de alguien, comienza a recibir información negativa, el hombre, contrario a la mujer, no lo intenta más. Él dice, si yo lo estoy intentando y no está surgiendo efecto, pues sencillamente no lo intento. No sé por qué hacemos eso, pero así actúa el hombre. Dice, no lo intento más. Pues si yo voy a intentarlo, me voy a esforzar y finalmente el resultado de mi esfuerzo va a ser algo negativo, pues me ahorro toda esa vuelta y no lo intento. Entonces hay mujeres que dañaron la paternidad del hombre. Ahora escúcheme esto también. ¿Sabía usted que yo he encontrado hombres machistas que son hijos de mujeres, de mamás machistas? Conozco mamás machistas que educaron a sus hijos con una mentalidad machista. Mujeres machistas que levantaron hijos machistas. Entonces el hijo creció con una mamá machista que defiende al hombre, discrimina a la mujer, que dice siempre está a favor del varón. Y ese hombre que crece con ese concepto machista, no sembrado por su papá, sino sembrada por su mamá, entonces ese hombre va a conseguirse una esposa para replicar el patrón generacional. Eso ocurre. Ahora hay hombres que no se pudieron conectar con sus hijos y los atacaron. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Lo contrario a lo que uno espera, ¿no? No avanzó, sino que antes retrocedió. Y es bien extraño. Debería haber dicho, voy a esforzarme más. Eso hace una mujer. A usted una mujer le dice, estás muy gorda. Ella se va a esforzar, ella va a luchar, ella va a ir al gimnasio, va a dejar de comer, va a llorar por las noches hasta que esté flaca. El hombre no. Entonces, en esto de la paternidad, uno, nos enseñaron mal. Dos, ha sido atacado el hombre como nunca. El hombre ha sido atacado. Mire, usted no se alcanza a imaginar lo difícil que es ser hombre. Es muy difícil. Porque a los hombres se nos da duro. Le voy a poner un ejemplo. Por la calle viene un hombre y una mujer de frente. El hombre la mira. No es correcto lo que voy a decir que se debe hacer. El hombre la mira, le parece atractiva, le parece guapa, se baja el tapaboca, de moda el chiste, se baja el tapaboca y le dice algo bonito. Y ella se siente ofendida. Y entonces hay un policía cerca y ella va y dice, ese hombre me acaba de acosar. Pero volteemos la cosa. Viene un hombre de frente a una mujer, la mujer le parece guapo el tipo. Ella se quita su tapaboca y tiene el labial corrido por el tapaboca. Tiene la boca como guasón. Y entonces lo mira y le dice algo al tipo. El tipo se sonroja ante lo que la mujer le dice y se siente, digámoslo, halagado tal vez por lo que ella le ha dicho. Y creo que ningún hombre iría donde un policía a decir, esa mujer
me acaba de acosar. Entonces vivimos en una sociedad que al hombre le da muchísimo garrote. Muchísimo garrote. Ahora, si tu mamá fue una mamá dominante, escúchame lo que te voy a decir, y en tu hogar hubo un matriarcado, entonces cuando tú crezcas, cuando seas una persona adulta, de manera inconsciente vas a buscar replicar el mismo patrón. Como hombre buscarás una mujer que te mande, porque estás acostumbrado a que mamá te domine, a que mamá te mande. Entonces ya ahora no es mamá, ahora es mi esposa. De hecho, yo he encontrado un fenómeno en muchas parejas, donde ella es la que domina y él se siente como un niño y ella le recrimina a él su falta de liderazgo, su falta de carácter, pero en el fondo a ella le gusta que él se deje dominar. En el fondo a ella le gusta. Entonces esa relación ya no es esposa-esposo, sino madre e hijo, y eso ya es un incesto. Él ya se porta como un niño, ella se porta como su mamá, no como su esposa. Escúcheme, yo no me casé para tener dos mamás. Yo me casé porque tengo mamá y porque necesitaba una esposa. Pero hay hombres con una vida tan infeliz que a falta de una, ahora tienen dos, que por todo se la montan, por todo lo regañan, por todo lo humillan, por todo lo hacen sentir mal. Y el tipo, cada día, su personalidad de hombre se va anulando. Ahora, como me conecto yo como hijo con mi mamá, determinará mucho de cómo me conecte yo con mi esposa. Yo le doy un consejo siempre a la gente antes de casarse. Bueno, dentro de muchos consejos. Es este. Cuando usted se casa, no solo se casa con ella, se casa con la familia. Y yo siempre le digo a las jovencitas, analice cómo él trata a su mamá, porque seguramente así te tratará a ti. Si trata a la mamá a las patadas, si trata a la mamá con grosería, si es rebelde, seguramente ese será tu destino. Y a los hombres le digo, mira tu prometida cómo se relaciona con su papá. ¿Cómo es la relación de ella? ¿Lo obedece, lo honra, lo respeta? ¿O lo humilla, lo ve como un pelele, como un títere? ¿Le parece que no tiene autoridad? Porque ella hoy se le revela a él, mañana se te va a revelar a ti. Voy a decirle algo más acerca de la paternidad. Cuando David va a morir, David cometió muchos errores. ¿Qué pecado esta semana le hemos dado garrote a David? ¿Qué pecado? David cometió muchos errores como papá. Y David, en el último momento de su vida, va a darle un consejo al hijo que le queda, a Salomón. Los demás han muerto. Y está en el lecho de muerte y le va a dar un consejo. Y yo me pongo a pensar, esto tiene que ser muy revelador y muy poderoso, porque el hombre que escribió salmos, el hombre que adoró a Dios, el hombre que conoció a Dios en un nivel de profundidad generoso, le va a dar un consejo a su hijo. Si usted estuviera a punto de fallecer en su lecho de muerte, ya anciano, porque David muere anciano, y vas a dejarle un legado a tu hijo, yo creo que ese consejo tiene que ser una cosa extraordinaria. ¿Y qué le dice David a Salomón? Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 y 2. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 y 2. Dice David, llegaron los días en que David, dice la palabra, en que David había de morir. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé ¿qué? Hombre. Sé hombre. Y hoy vivimos en una sociedad carente de hombres.
Hoy vivimos en una sociedad carente de paternidad. Hoy vivimos en una sociedad que no le gusta reconocer que de manera sistemática ha venido destruyendo y socavando esa verdadera masculinidad. Y cuando yo le hablo a usted de masculinidad, no le estoy hablando de machismo. No me malentienda. Son cosas muy diferentes. Entonces, si el hombre se porta como hombre, entonces hay un problema. Es un machista. Es un primitivo. Es un hombre que pertenece a la era de las cavernas. Mire, hay mujeres que controlan a su esposo al límite que córtate esa barba. No, gas la barba. Hay mujeres que le controlan a su esposo todo. De hecho, hay una cosa tan absurda. Y es que hoy hay hombres que utilizan ropa interior que se ponen las mujeres. Yo recuerdo una anécdota. Uno ve tantas cosas. Una vez en un campamento, un tipo se agachó y tenía ropa interior de mujer. Se le vio la ropa. Dios mío bendito. Entonces hay un ataque contra el hombre, pero una cosa impresionante. Yo digo que un hombre jamás debería de pegarle a una mujer, jamás. ¿Y a dónde está también la otra orilla? Tampoco jamás una mujer debería pegarle a un hombre. Hay mujeres que todo el día están humillando a sus hombres, a sus hijos, a su esposo. Todo el día, sistemáticamente lo humillan. Lo humillan, lo hacen sentir fracasado. ¿Sabes una cosa? Si él no se conecta con tus hijos, algo le pasó, algo se partió. Algo se partió en él. Nuestros padres no nos dieron una verdadera paternidad. Le voy a decir el por qué. ¿Eran mala gente? No. En la gran mayoría de los casos, tu papá que no te dio lo que tú esperabas como hijo, tuvo un papá igual. Y si vamos a ver a ese, tuvo otro igual. Porque venimos de generaciones en generaciones de malos padres. Malos padres, alcohólicos, mujeriegos, violentos, ausentes, padres golpeadores, padres dañinos, nocivos. Aquí en Colombia hay una costumbre feísima y era que cuando el muchacho completaba cierta edad, el papá se lo llevaba a un prostíbulo para que perdiera la virginidad. Era un ritual. Era un ritual. Y eso era como un orgullo, como una tradición, decir, ya mi hijo perdió la virginidad con una prostituta. Ese era papá. Ese era papá de antes. Entonces nuestros papás nos dieron las migajas que ellos mismos recibieron. Ahora, cuando yo le hablo a usted de paternidad, le hablo de algo muy complejo. Y por causa del tiempo tengo que resumir lo que es una paternidad. Pero le voy a decir algunos aspectos de lo que es una paternidad. Una paternidad, lo primero es una transferencia. Ojalá usted lo coloque allí. ¿Qué es paternidad? Es una transferencia. ¿Sabe? Uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. ¿Qué es paternidad? Una transferencia. Yo enseño lo que sé, pero yo en mis discípulos, en la gente que está conmigo, reproduzco lo que soy. Yo reproduzco. Espiritualmente hay una transferencia. Hay una unción en mí que se pasa a otros. Hay una transferencia. Ahora, si yo no tengo nada, no paso nada. Doy información. Entonces un padre es uno que hace una transferencia. Hay una reproducción. Recuerde que es el hombre el que tiene la semilla. Él se reproduce.
aportando ¿qué? La semilla. La palabra semen viene de la palabra semilla. Yo tengo esa capacidad de sembrar en mis hijos. Así como aporté la semilla para que naciera, así mismo yo reproduzco cosas en él. ¿Lo reproduzco por mis palabras? No, lo reproduzco por lo que yo soy. Entonces muchos papás nos daban un discurso moralista que ellos no vivían. Y obviamente eso no se reproduce. Si se reproducía en nosotros lo malo, lastimosamente, que ellos tenían. Hay una transferencia. Ahí se pasa, se va pasando. Lo bueno que yo soy va pasando a mis generaciones. En el estudio de maldiciones, rompimiento de maldiciones generacionales, yo siempre pongo ejemplos. Cuando David se acuesta con Betsabé y pasa un año y no se arrepiente, luego es confrontado con el profeta Natán. El profeta Natán lo confronta y David viene a un momento muy amargo de su vida. David escribe el Salmo 51 y en el versículo 4 y 5 David dice: en pecado me concibió mi madre. David entiende que su pecado presente es una transferencia desde su hogar. Desde su hogar. Entonces, sí, vemos malos padres. ¿De dónde vienen? De malos padres. Seguramente tu papá falló y tu abuelo falló y tu bisabuelo falló, pero la buena noticia es que no tiene por qué seguir ocurriendo. Lo otro que es una verdadera paternidad y el padre que siempre soñé es el que tiene una cobertura. Le voy a decir qué es cobertura. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de un refugio, de un amparo, de una protección. Cuando hablamos de cobertura es como un árbol que abriga. No sé, el hombre tiene algo especial que no tiene la mujer. Y no estoy hablando mal de la mujer. La mujer está llena de virtudes. Dios a ambos nos dio, al hombre y a la mujer, nos dio tantas cosas lindas. ¿Sabe? El hombre tiene esta capacidad. Cuando el hombre llega a la casa, su presencia llena todo. Porque soy hecho a semejanza de Dios, Dios llena todo. Cuando el hombre está en la casa, los niños, la mujer, hasta el perro, se sienten seguros. Porque la presencia del hombre en casa genera ¿qué? Seguridad. Eso se llama ¿qué? Una cobertura que no puede ofrecer la mamá. Mire, si usted creció solo con su mamá, me va a entender este ejemplo. Cuando ven una mujer sola criando hijos, se la montan. ¿Cuántas de nuestras mamás se la montó a alguien porque no tenía marido, porque no había quien peleara por ella, porque estaba llena de niños y estaba solita? Porque es el hombre el que genera esa sensación de ¿qué? De protección. De protección. De hecho, en la Biblia hay la historia de una viuda que iba donde un juez injusto. Alguien le estaba haciendo algo malo a la viuda. No tenía marido, no tenía quien la defendiera. Entonces el hombre da ¿qué? Una cobertura. El padre que siempre soñé también tiene algo que se llama ser proveedor. Para ser proveedor, Lucas capítulo 11, versículo 11 dice: ¿qué padre vosotros, qué padre, no qué madre? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Quién es el que provee? El padre. ¿Qué padre de vosotros? No dice qué madre. ¿Qué mamá de ustedes? No, el Señor está diciendo: ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O sea, ¿quién provee en casa? El hombre. ¿A quién Dios diseñó para que saliera a trabajar y a traer el sustento? Al hombre. Pero como los papeles se trastocaron, hoy los hombres se quedan en casa, lavan, planchan y cocinan, y la mujer sale a ganarse el pan. No es el orden. Pastor, ¿usted está en desacuerdo que las mujeres trabajen? No. Pero yo creo que el lugar correcto para una mujer es levantando sus hijos, levantando su hogar, porque ella le va a aportar cosas a sus hijos que seguramente ni la niñera, ni el jardín, ni el colegio, ni los abuelos, ni los tíos le van a aportar a ella. Pero cuando ella ve que no se suple las necesidades, ella va a trabajar.
La mujer se quedaba en casa y el hombre salía a cazar. Ese era el orden. Ahora, para ser proveedor hay que trabajar. Para que yo pueda ser proveedor, yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Escúcheme. Yo no puedo ser proveedor si no trabajo. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero hay hombres que no trabajan. Y si usted está sin trabajo, dígale: Señor, quiero alinearme a tu perfecta voluntad. Tú me hiciste para trabajar. El hombre fue diseñado para ser productivo, para llevar el pan, para producir, para proveer. Juan capítulo 5, versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué tremendo esto. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. También le quiero decir que el padre, no la madre, es el que disciplina a los hijos. ¿A quién le corresponde la función de disciplinar a los hijos en casa? Al hombre. Dentro de la paternidad es función del hombre disciplinar. A veces mi esposa le dice a mi hijo que haga algo. Se lo dice una vez, se lo dice 2 veces. Y el hombre comienza con evasivas. Y a veces yo le digo una sola vez. Y si usted le pregunta a mi esposa, el que ha disciplinado a mi hijo en casa he sido yo. Podría decirle que el 90% de las veces. Pero hay hombres que no. Entonces tiene ella que venir a disciplinar cuando ella no fue diseñada. Entonces ella va y disciplina al hijo y luego va a la cocina a llorar, a sentirse miserable. No le correspondía a ella disciplinar. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Qué hijo es aquel que el padre no disciplina? ¿Quién disciplina? ¿El padre o la madre? El padre. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quién disciplina? El padre. Pero como se dañó la paternidad, entonces, si el papá va a hacer algo, muchas mujeres dicen: no, usted no le pegue, que usted no ha estado, usted no entiende. Usted no le diga nada al niño. Lo desautoriza. Entonces, ¿el tipo qué hace? Ok, ¿no quieres que lo discipline? Problema tuyo. Y anula cada día más su paternidad. La anula. La anula. Entonces es el papá y no la mamá la que tiene que disciplinar a su hijo. También le quiero decir que el verdadero padre, el padre que siempre soñé, deja herencia. Deja herencia. Y hay 2 tipos de herencia: el legado y los bienes. El legado es todo lo que yo le dejo a él de manera espiritual, en sus bases, en sus fundamentos, en sus principios. Eso se llama como legado, un legado. Él podrá seguir los pasos del Señor a través del legado que estamos dejándole. Es un legado, una transferencia que se le hace a él. Y una herencia. La herencia, ¿quién la deja? El padre. En la historia del hijo pródigo, ¿usted ve por algún lado a la mamá? No. No se sabe si la mamá murió, si el tipo estaba solo por alguna razón. Pero el hijo le pide la herencia ¿a quién? A su papá. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Es el papá el que tiene que dejar legado y el que tiene que dejar herencia. El papá tiene que conocer también a sus hijos. Mire lo que dice Mateo en la intimidad. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público. ¿Quién debe conocer en lo íntimo a sus hijos? El papá. El papá debe conocer profundamente a sus hijos. Es tarea de la paternidad. También quiero decirle algo más. El papá es aquel que le hace a sus hijos una proyección de su futuro. El papá es el que lo guiará en la toma de decisiones para que su futuro sea el mejor. En la Biblia usted siempre encuentra papás que tuvieron que ver con el futuro inmediato de sus hijos. Es tu responsabilidad. Cuando el niño termina el bachillerato, ¿a quién le debería preguntar, papá, qué estudio? Al papá. ¿Qué hago? A la mamá, al papá. Al papá. Pero a veces el muchacho le va a preguntar al papá y el papá le dice, no sé, pregúntele a su mamá. Pregúntele a su mamá, yo no sé, no me diga. Ahora, para terminar, por hoy, si Dios lo permite. El padre que siempre soñé es un padre amoroso. Dios es profundamente amoroso. Dios está lleno de amor. De hecho, le voy a decir esto, Dios no tiene amor, Dios es. Eso dice la palabra. Entonces, en la paternidad, ser amorosos no nos quita autoridad. Por ahí hay una frase que dice, no confundas mi amabilidad con debilidad. Yo puedo ser muy amoroso con mi hijo, muy amoroso, y lo soy. Lo besuqueo todo el tiempo, lo abrazo, le expreso mi amor, pero tengo ¿qué? Autoridad. Eso no me quita autoridad. Pero nos enseñaron que papá es un ogro, que no se le puede arrimar, es un puercoespín, que está ahí sentado solo para ser un tirano, y eso no es ser ¿qué? Papá. Dios es padre por excelencia, y le quiero decir esto, y es tan amoroso. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quedan 2 minutos. Permíteme decirle algo más. Seguramente no tuviste un papá como lo esperabas. Qué mal. Pero podemos cambiar la historia y convertirnos en ese papá que siempre soñé. Podemos hacerlo. Humanamente es imposible, pero si tenemos al Señor, podrás hacerlo. Podrás hacerlo. Seguramente tu papá te abandonó, o tu papá fue un ebrio, o tu papá fue déspota, o tu papá fue ausente. Te pido por favor, no repitas esa historia. No estás obligado a repetirla. El padre que siempre soñé, lo voy a encontrar aquí. Aquí me habla de ese padre dadivoso, generoso, paciente, clemente, misericordioso, que me conoce, que me disciplina, que me corrige, que me provee, que me guarda, que me sustenta, que me defiende, que me enseña, que me ama. Allí está el mejor padre. Y si no sabes cómo hacerlo, te voy a dar el secreto. No sé cuántas veces yo he ido a Dios a decirle, no sé ser un buen papá, pero enséñame. Y cuando voy a Dios, siempre encontraré una respuesta. Como dice una antigua canción evangélica cristiana, yo quiero ser como tú, Dios, porque Él quiere ser como yo. No repitas la misma historia. Padre Celestial, te doy gracias, te bendigo. Y hoy, Señor, a ti, Señor, sea la gloria y la honra. Y en este Día del Padre que no ha terminado, te damos gracias porque tú eres mi Padre, el Padre que yo siempre quise tener.
Y en ti, solo en ti, encontré lo que lastimosamente mi papá, porque no se lo dieron, tampoco me lo pudo dar a mí. Bendita sea la hora donde tomé una decisión de no seguir replicando esto en otras generaciones. Yo sé que si tú lo permites, algún día Gianmarco crecerá y él contará una historia tan diferente de la paternidad. Podrá glorificarte a ti y podrá conectarse también contigo porque hemos tratado de darle lo mejor. Gracias, Señor, y permite que los que están allí conectados tomen esa buena decisión de no seguir repitiendo el mismo patrón. Gracias, Dios, porque esto no es por mí, es a pesar de mí. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.